comenzar nuestro estudio bíblico. Les saluda Rodolfo Bustos Estudillo, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Bueno, y hoy vamos a tratar una serie de estudios, de temas alrededor de lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el título del estudio de hoy es: En Cristo eres una nueva persona. En Cristo eres una nueva persona. Ahora, cuando estudiamos la Biblia nos enseña que Dios ve a la humanidad en base a dos posiciones, vamos a decirlo así. Número uno, ¿estás en Adán o estás en Cristo? Nada más. Más allá de las religiones, el principio que vemos en la Escritura es que todo ser humano se encuentra en una de estas dos posturas o posiciones. Si estamos en Adán, que representa el antiguo hombre, el viejo hombre, el hombre carnal, o si estamos en Cristo, que representa el nuevo hombre, la nueva vida que Dios da. Entonces, busque por favor en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5, y vamos a leer el verso 12, Romanos 5:12, y dice así la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí se menciona a Adán, que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán, y por el pecado la muerte. Entonces, ¿qué es lo que causó la muerte? El pecado, la desobediencia a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Y así dice, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego en Romanos 5:17 continúa el apóstol Pablo diciendo: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, refiriéndose a Adán, pues si por la transgresión, o sea el pecado, la desobediencia de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno, o sea de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, refiriéndose a Jesucristo. Y verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Así es que Adán nos representa a toda la humanidad, y esto significa que en Adán se representa al viejo hombre dominado por la naturaleza carnal, es decir, por la naturaleza egoísta, y estamos perdidos debido a que nos apartamos del camino de Dios, todos. También en un principio Adán fue creado perfecto, y podríamos decir que él era el principio de toda la raza humana. Ahora, lo que le pasó a Adán afectó a la familia humana entera, y por lo tanto te afectó a ti y también a mí. Es decir, Dios mira a toda la raza humana como nacida de Adán. Es decir, todos los que nacen en la familia humana están en Adán. Estamos en el viejo hombre, estamos pagando las consecuencias, porque todos venimos de esa misma sangre. Es decir, estar en Adán quiere decir participar de todo lo que Adán era y de todo lo que hizo. Ahora, hay ciertas cosas acerca de cada persona que está en Adán. 5 cosas de ellas, vamos a verlas a continuación muy brevemente. O sea, si estamos en Adán y todavía no estamos en Cristo, ahorita voy a explicar eso un poquito más ampliamente. Entonces, número 1, estamos separados de la vida de Dios. Adán, en un principio, tanto Eva, tenían comunión con Dios en el huerto del Edén, en el paraíso, y ellos podían tener ese compañerismo, esa comunión con el Señor. Pero cuando Adán y Eva deciden desobedecer
el mandato de Dios, ellos le hicieron caso a las palabras y al engaño de Satanás. Por lo tanto, a partir de ese momento, Adán entra al reino de las tinieblas porque le hizo caso a Satanás. Número 3, Adán es pecador y Adán heredó su naturaleza pecaminosa y egocéntrica a todos sus descendientes. Es decir, Adán en un momento dado era santo, era perfecto, no tenía ninguna maldad, no tenía emociones nocivas, tóxicas o pecaminosas o actitudes de la misma manera. Simple y sencillamente Adán era una persona que gozaba y disfrutaba de la presencia de Dios y que se llevaba bien en armonía con Eva. Cuando él peca, él cae bajo el poder del pecado. Y entonces a partir de ese momento, tanto Adán como Eva comienzan a sufrir las consecuencias de su desobediencia y a partir de ahí el hombre experimenta miedo, temor, egoísmo, se aleja de Dios, en fin, una serie de consecuencias debido a su desobediencia y también pasó a la muerte y a la condenación por haber cometido una sola desobediencia. Ahora, después vemos ahí mismo en el libro de Génesis que Dios sacrifica un animal y viste tanto a Adán como a Eva con esa piel representando el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pero entonces, este es el problema, que cuando está uno en Adán, ¿verdad?, tenemos un problema en la naturaleza, algo interno. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos cambiar externamente, o cambios cosméticos o de apariencia, pero mientras no lleguemos a la raíz del asunto, que es el corazón, que es perverso, que es engañoso, y a menos que Dios lo transforme y Dios nos dé un nuevo corazón, podremos hacer mil cosas para tratar de cambiar, pero simple y sencillamente serán cambios temporales, externos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces la gente sabe que está haciendo cosas indebidas, cosas incorrectas que le están afectando y en su propia vida, está afectando a su familia, si es casado está afectando a su cónyuge, hombre o mujer, y está también afectando a sus hijos, en fin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se da cuenta cuando algo está mal en su vida. Algunos hacen juramentos, ¿verdad?, de tanto tiempo para dejar de hacer tal o cual vicio o tal o cual mal hábito, pero una vez que termine ese tiempo, regresan a lo mismo, sino es que a cosas peores. Es decir, el cambio que el hombre está buscando externamente con nuevas filosofías, con corrientes de pensamiento distintas, con nuevas terapias, con distintas formas para tratar de cambiar, pues simple y sencillamente tiene que reconocer lo que no, ¿verdad? Algunos pueden dejar tal o cual mal hábito, pero la raíz sigue ahí. O sea, ya no se ven aparentemente los malos frutos, pero la raíz sigue produciendo estas situaciones que no le agradan y que no son obviamente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos en Adán. Y lo que él hizo y lo que él padeció son consecuencias que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Busque, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, donde nuestro Señor Jesucristo pues menciona precisamente cuál es la raíz de fondo. Y si queremos tener un cambio efectivo, profundo, verdadero, auténtico y que provenga de Dios, tenemos que entender algunas cosas y buscar a Dios para que Él nos cambie, nos transforme realmente. Marcos capítulo 7, verso 21, dice nuestro Señor Jesucristo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí está el asunto. De dentro del corazón del hombre salen todas estas maldades y contaminan
al hombre. Entonces, el hombre que está en Adán está contaminado. ¿Por qué? Porque su corazón está contaminado. Y aunque uno busque una religión, otra religión, filosofías nuevas, mil cosas, mientras no se ha cambiado su corazón, solamente tendrá momentáneo, temporalmente, algún cambio. La gente está buscando paz, la gente quiere saber cómo solucionar su ansiedad, su preocupación, sus miedos, sus temores, sus culpas, en fin, todo eso, pero lo está haciendo de manera equivocada. Piensa que la religión es la solución y no. La solución no está en una religión, en una organización humana, no está la solución en terapias, en nuevas consejerías, en coaching, etcétera. No, está solamente en Cristo Jesús. Ahora sí, vamos entonces al texto base que nos va a guiar durante las próximas semanas, primero Dios, para poder experimentar pues esa nueva vida y esa nueva identidad y también las bendiciones que nos da el Señor cuando estamos ahora en Cristo, cuando pasamos de estar en Adán, en el reino de las tinieblas, dominados por el pecado, etcétera, y Dios es quien nos traslada al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 17, dice aquí la Escritura, el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no del hombre, no de una organización humana, no de ideas humanas, sino este cambio, esta nueva vida, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, estamos nosotros, si estamos en Adán todavía, somos enemigos de Dios porque le hemos ofendido innumerable cantidad de veces a través de palabras, acciones, obras, o simple y sencillamente hemos dejado de hacer lo bueno, ¿no? Pero aquí está la bendición que Dios pone a nuestro alcance. Se puede cambiar de estar en Adán a estar en unión con Cristo. Ahora, una vez más dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien ahora nos ha reconciliado a través de Cristo Jesús. Es decir, pasamos de ser enemigos de Dios porque estábamos en Adán y ahora somos amigos de Dios, hijos de Dios, nuevas criaturas con una nueva identidad y una nueva vida que nos da el Señor a través de la persona de Jesucristo. Entonces, el único camino es Cristo para tener una vida nueva, para tener la salvación eterna, para poder estar en comunión con Dios solamente en Cristo. Escúchelo bien, por favor. No es una religión, ninguna, ni tampoco es algún gurú, ni tampoco es algún ídolo. El único que nos puede dar esta vida nueva y esta vida eterna se encuentra a través de la persona del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Él por eso vino a este mundo para pagar por nuestros pecados, para vivir una vida de perfecta obediencia al Padre, que nosotros nunca lo hemos podido hacer, y Él dio su vida en la cruz del Calvario, nos compró a través de su sangre preciosa, Él murió en nuestro lugar, fue sepultado y al tercer día resucitó, siendo el único vencedor sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, necesitamos estar unidos con Cristo, o estar en Cristo. Busque ahora, por favor, en la primera carta de Pablo a los Corintios, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24 y luego el 30. Versículo 24 dice así: mas para los llamados, o sea, aquellos que hemos escuchado el llamado de Dios para ser sus hijos, ese llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe en Cristo, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, para cualquier persona, dice Cristo, poder
de Dios. ¿Cuál es el único poder que nos puede a nosotros transformar auténtica y efectivamente? El poder de Dios, que se manifiesta a través de Cristo Jesús. Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios supera siempre a la sabiduría del mundo. El hombre idea mil cosas para tratar de ayudar, de solventar las situaciones dolorosas o el sufrimiento del hombre, pero solamente Dios nos da ese bálsamo de su gracia para sanar el sufrimiento, el dolor, las heridas de la vida. Pero cuando venimos a Cristo, Él es poder de Dios, el Cristo vivo, no solamente una enseñanza, no solamente una doctrina, no, es el Cristo vivo, el cual vive en cualquier persona que se arrepiente de su pecado y viene en fe a Cristo Jesús y experimenta la misericordia, el perdón, la reconciliación con Dios y también una vida nueva. Cuando estamos unidos a Cristo debido a la gracia de Dios. Ahora, ¿qué frutos, por ejemplo, se desprenden de nuestra unión espiritual con Cristo? Cuando venimos a Cristo, Dios es quien nos coloca en Cristo, ahora estamos en Él, unidos para siempre, y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a ver solamente algunos de estos frutos que se desprenden de nuestra unión con Cristo. Número 1, en Cristo recibiste justicia. Ahora sí, versículo 30, 1 Corintios 1:30, dice aquí, mas por Él, o sea, gracias a Dios, otra vez, la salvación proviene de Dios, la transformación proviene de Dios, mas por Él estáis vosotros, aquí está, estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora, déjenme decirle también una realidad lamentable, que hay mucha gente que asiste a las iglesias, están en la iglesia, pero no están en Cristo. Hay una gran diferencia. No por el hecho de asistir o de congregarse, no estoy diciendo que no asiste, que no se congrega, porque ese es un mandato bíblico, el congregarnos con la iglesia, tener comunión con los hermanos, pero lo primero es estar en Cristo. Ahora, y si estamos en Cristo, qué bendición será entonces congregarnos, asistir, aprender la palabra de Dios, tener comunión unos con otros, etcétera, etcétera. Entonces, más por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces ya el creyente cuenta con la sabiduría que necesita para vivir victoriosamente en este mundo. ¿Y quién es nuestra sabiduría? Cristo. Entonces tenemos que enfocarnos en la persona de Cristo Jesús, aprender de su vida, de sus enseñanzas, de sus obras, de sus palabras, de sus actitudes, etcétera, todo de Cristo, porque Él es ahora nuestro modelo vivo, poderoso, santo, puro, efectivo. Entonces, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y dice aquí, uno de los frutos, justificación, número 2, santificación, y número 3, redención. Justificación, santificación y redención. Ok, entonces, número 1, en Cristo tú recibiste la justicia de Dios. Ahora, tú y yo necesitamos la justicia, el regalo de la justicia de Dios, porque nadie posee justicia propia frente al santo estándar de Dios. Para poder estar en la presencia de Dios, necesitaremos ser perfectos, necesitaremos ser justos, impecables y nunca haber pecado. Pero ninguno de nosotros tenemos esa perfecta justicia. Nuestras obras o nuestras buenas obras delante de Dios cuando estamos en Adán, bueno, pues todas esas obras, busque por favor en Isaías 64:6, Isaías, el profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice aquí, si bien todos nosotros, y aquí nos abarca sin excepción a todos los seres humanos, somos como suciedad, y todas nuestras justicias, entre comillas, ¿verdad?, son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, si estamos en Adán y no en Cristo, nuestras vidas son inestables en todos los aspectos. A veces sí podemos tener cierta estabilidad, cierta firmeza, pero
No tenemos el poder que proviene de Cristo y entonces seremos inestables emocionalmente, seremos inestables espiritualmente, seremos inestables en nuestro temperamento, seremos inestables en nuestro trato con los demás, seremos como la hoja que somos llevados por el viento, por nuestras maldades. Pero dice aquí entonces que nuestras justicias delante de Dios son como trapos sucios, como trapos de inmundicia, es decir, nunca habrá obras suficientes en el ser humano para ganarse la salvación. Nadie se puede ganar la salvación por sus méritos propios, por sus obras de justicia, porque dice el Señor que nuestras obras de justicia son como trapos de suciedad, como trapos de inmundicia. Eso debe de quedar muy claro. Busque por favor Romanos 5:17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Bueno, y leímos hace rato este texto. Pues si por la transgresión de uno, o sea, por el pecado o la ofensa de Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, o sea, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia, el regalo de la justicia de Dios. Es decir, cuando venimos a Cristo, Él nos pasa de esa posición de estar en Adán a estar en Cristo, y Dios nos da o nos atribuye la justicia de Cristo, es decir, somos revestidos de Cristo, de tal manera que delante del Señor, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo con fe, entonces Dios nos da la abundancia de su gracia, de su perdón, de su amor y el don de la justicia. Es decir, delante de Dios somos declarados justos, sin pecado y en buena relación con el Padre, porque la justicia de Cristo nos ha sido atribuida y nuestra injusticia la llevó Cristo. Hubo ese tremendo intercambio en la cruz del Calvario. Nuestra injusticia, Cristo fue vestido de nuestra injusticia, pero Él nos dio su perfecta justicia. Entonces la salvación es una obra de Dios. Por eso dice también Romanos capítulo 4, el versículo 5, Romanos 4, 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, cuando uno entiende, Señor, no tengo méritos, no tengo obras para ganarme, ¿verdad?, el cielo, el perdón, la salvación, sino que vengo, Señor, con fe solamente, creyendo que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y es más que suficiente para perdonarme, y Él resucitó. Uno como impío, dice, esta fe le es contada por justicia. Esto es algo que la gente religiosa no entiende. Siguen en Adán, pueden tener 20 religiones, pueden ser fanáticos, pero estar manchados. Su corazón sigue sin ser tocado y transformado por la mano de Dios, por la santa y pura mano de Dios. Entonces, pierden su tiempo, se frustran, se engañan, porque no tienen la vida misma del Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4 dice, porque lo que era imposible por la ley, o sea, la ley de Dios inclusive no podía salvarlos, y no es porque tuviera algo malo la ley, sino porque la maldad estaba, o ha estado en nuestra, en nuestra naturaleza carnal, en nuestro corazón, como vimos hace unos momentos. Dice, por cuanto era débil por la carne, pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, la perfecta obediencia de Cristo nos es atribuida, ¿sí? Dice, se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted ahora está en Cristo, usted ya no va a tener como estilo de vida el andar en el egoísmo, en la carne, como vimos esas características del corazón que está manchado y alejado de Dios. Bueno, entonces, en segundo lugar, en Cristo recibiste santificación, como veíamos en 1 Corintios 1:30.
santificación. Santo significa apartado para Dios, ¿no? Entonces somos llamados por Dios a ser santos. El creyente, quien está en Cristo ahora, es santo. No somos perfectos, pero somos apartados del pecado para Dios, y entonces el creyente que está en Cristo comienza a reflejar el carácter y la santidad de Cristo, y estamos en un proceso de crecimiento, de madurez. No, todavía no somos perfectos, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces, porque Dios nos ha llamado y Él nos apartó y nos limpió con la sangre de Cristo. Es decir, estamos ahora en un proceso de santificación. La santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo de Dios, que ahora vive en nosotros, y mediante nuestra fe y obediencia a la palabra de Dios, estamos siendo conformados, transformados a la imagen de Jesucristo. Busque por favor 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 Corintios capítulo 3 verso 18. Entonces dice aquí la Escritura: por tanto, nosotros todos, o sea, ya los creyentes, los que estamos en Cristo, por su gracia, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahora nuestro enfoque es la gloria, la santidad, la grandeza, los atributos del Señor, de nuestro Dios, mirando su gloria. Entonces, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de quien, de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Es decir, esto es una obra poderosa del Espíritu Santo. No es el esfuerzo humano independiente en la carne, no, es nuestra confianza, nuestra fe y el enfoque que tenemos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y entonces vamos siendo transformados a su misma imagen. Y en tercer lugar, 1 Corintios 1:30 dice que en Cristo recibimos redención, es decir, fuimos rescatados, por decirlo así, tomando ese ejemplo del Nuevo Testamento de la época de Pablo. Había un mercado de esclavos. Bueno, Dios nos compró en ese mercado de esclavos del pecado, y el precio fue pagado. ¿Y cuál fue ese precio? Pues no fue ni plata ni oro, fue la sangre de Cristo. Como dice 1 Pedro 1, 18 y 19, con la sangre de Cristo fuimos rescatados, fuimos liberados del reino de las tinieblas al reino de la luz, fuimos trasladados. Busque también Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, bueno, dice así, otra vez: es Dios, ¿verdad? Es Dios, el cual nos ha librado de la potestad, o sea, del poder de las tinieblas. Ahora, ¿quién es el príncipe de esas tinieblas? Satanás. Entonces, Dios nos libró de la potestad o del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino, al gobierno de su Hijo amado, en quien tenemos redención, ¿verdad? Fuimos rescatados, fuimos comprados por su sangre, por la sangre de Cristo, el perdón de pecados. El hombre no otorga perdón de pecados. Dios, a través de la sangre de Cristo, es quien otorga perdón completo, absoluto, pleno, de tal manera que podemos decirle: gracias, Dios, has quitado de mi vida esa carga de maldad, esa carga del pecado, esa culpa que me atormentaba, esa vergüenza que había en mi conciencia. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha hecho esta realidad. Bueno, pues ya se terminó el tiempo, no alcancé a terminar este estudio, pero Dios mediante continuaremos la próxima semana con esta segunda parte de cómo ser una nueva criatura en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto lo veremos ya con más detalle, primeramente Dios, la próxima semana. Les sugiero que se aprenda de memoria este versículo, 2 Corintios 5:17. Sí puede hacerlo durante esta semana. Y bueno, pues con esto concluimos. Dios les bendiga grandemente, y solamente recordarles que se acerca nuestro aniversario, el aniversario de la Iglesia Bautista El Renuevo, y celebraremos este evento tan especial el domingo 1 de diciembre
a las 12 del día, allá en el Renuevo, en Bosques del Valle. Y pues les animo para que invite gente nueva, personas nuevas, porque el mensaje que voy a compartir será un mensaje evangelístico dirigido a personas nuevas. Entonces, esperamos que usted esté orando por la salvación de sus invitados y los lleve. Después de ese evento tendremos una taquiza y el pastel también de aniversario. Bueno, pues Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo y como siempre concluye haciéndole la invitación y la exhortación: comparta el Evangelio de Cristo, urge, el Señor está cerca, y anímese, y conságrese al Señor y pídale al Espíritu Santo de Dios que le dé sabiduría, valor para compartir de Cristo. Hay que hacerlo esto ya con urgencia. Bueno, pues Dios les bendiga y pues nos estamos viendo. Hasta luego.